Hola a todos, en este video vamos a empezar a ver cómo analizar la gráfica de una función. En la gráfica de una función podemos obtener demasiada información. Muchas veces el problema es que no sabemos leer esa información que nos brinda el dibujo de la gráfica. Por ejemplo, podemos ver preimágenes, podemos ver imágenes, podemos ver si la función tiene inversa o no tiene inversa. Podemos también saber dónde la función es creciente, dónde la función es decreciente. Además también podemos conocer el dominio de la función y el ámbito de la función. Y así podemos ver muchas cosas, ¿ok? Entonces, bueno, por supuesto voy a empezar desde lo más básico, que es las preimágenes y las imágenes. Bueno, primero que todo, antes de ver de la parte gráfica, necesitamos entender qué es una función. Ya he hecho unos videos introductorios al concepto de función. Entonces, si no los han visto, les recomiendo que los vean porque ahora voy a hablar un poco más utilizando vocabulario de funciones, explicando cada palabra. Si no han visto esos videos, les recomiendo que los vean nuevamente. Les quedará en la descripción o por aquí les saldrá el link para que los vean. Entonces, bueno, ¿cómo ver las preimágenes y las imágenes en una gráfica? Por ejemplo, tenemos que ver puntos. Aquí yo digo este es punto, este punto, este punto, este punto. Bueno, antes de continuar, tengo que recalcar que hice el dibujo a mano alzada, así que si está un poco, no está tan, digamos, dimensionado, no tiene buenas dimensiones, ahí me disculpan, pero lo importante es que se entienda. Entonces, tengo este punto, este punto, este punto, este punto acá, y cada uno de esos puntos está vinculado a una imagen con una preimagen. O sea, cada uno de estos puntos vincula una preimagen con una imagen. Recordemos que las preimágenes son los valores en el eje X y las imágenes los valores en el eje Y. Entonces, por ejemplo, si vemos este punto de acá tiene coordenada menos 3,4. Recordemos que empezamos siempre con la coordenada del eje X. Entonces, este punto de acá es el punto menos 3,4. Voy a escribirlo acá. Bueno, dicho eso, entonces este punto tiene coordenada X menos 3, coordenada Y 4. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué es tan importante que sepamos ver las coordenadas de los puntos? Porque justamente aquí acabamos de ver cuál es la imagen de menos 3, que sería 4. Recordemos la imagen en la Y. Y cuál es la preimagen de 4, que sería menos 3. Entonces, veamos que acá ya podemos responder la pregunta de cuál es la preimagen de tal valor o cuál es la imagen de tal valor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá voy a escribir por acá preimagen de 4. Ojo, si nosotros preguntamos por la preimagen de algo, ese algo tiene que ser una Y, porque la preimagen es la X y esa X está relacionada con una Y. Entonces, la preimagen de una Y es la X con la que está vinculada. Entonces, la preimagen de 4, vemos dónde se relaciona en la gráfica, se relaciona acá, es menos 3. Acá hay algo muy importante que notar también, que no lo tenemos dibujado explícitamente en la gráfica. Este 4 no simplemente tiene una sola preimagen, tiene dos preimágenes. ¿Por qué? Cuando nosotros buscamos una preimagen de un valor Y, tenemos que imaginarnos como que si aquí hubieran líneas horizontales como esta punteada que tenemos aquí y ver esa línea horizontal que cruza el 4 en la Y, en este caso porque es la preimagen de 4, ¿dónde toca la gráfica? Aquí vemos que yo la hice punteada hasta aquí, pero también podríamos seguir la línea aquí punteada y vemos que tocaría en dos puntos a la gráfica. Entonces aquí este 4 también tiene una preimagen, o sea que este 4 tiene dos preimágenes. Entonces sería un punto que estaría por acá. ¿Ok? Entonces, bueno, este punto me voy a inventar la coordenada X porque no la tenía al principio, ¿verdad? Simplemente para que ustedes noten que aunque no haya un punto explícito, nosotros también tenemos que, podemos observarlo y entonces también tomar esa preimagen en cuenta. Entonces, si yo aquí hiciera una línea punteada hacia abajo,
como les digo, yo ahorita me voy a crear esta coordenada X. Por supuesto que si ustedes están haciendo un examen, la coordenada va a venir ahí escrita, ustedes no la van a tener que escribir, yo simplemente es porque eso estoy explicando. Entonces digamos que es 3,5, ¿ok? Entonces podemos notar que este 4 tendría como preimagen este menos 3, que es esta X con la que se está vinculando en este punto, y además tendría 3,5 positivo, que sería la X con la que se está vinculando en este punto. Entonces este punto tendría la coordenada, voy a escribirlo acá, tendría la coordenada X 3,5 y la coordenada Y, voy a ponerle mejor un punto al 3,5, 4, para que me quede la coma del punto. Entonces vemos que aquí las preimágenes de este 4 serían menos 3 y tendríamos también 3,5, ¿ok? Ahora, al revés, preguntando las imágenes de una preimagen, o sea, la imagen de un valor X. Entonces, la imagen de menos 3 es 4. Aquí sí tenemos que notar que la X solo va a tener una Y relacionada, porque para ver con qué valor Y se está relacionando esta X, tenemos que hacer una raya vertical. Recuerde que aquí hay que notar la diferencia. Si nosotros queremos ver la preimagen de un valor Y, entonces tenemos que imaginarnos rayas horizontales. De aquí, por ejemplo, de nuevamente la preimagen de 4 sería donde está el 4 en la Y, nos imaginamos una raya horizontal que la hice punteada y vemos dónde tocan la gráfica. En el caso contrario, si más bien vamos a ver una imagen de un valor X, o sea, qué valor Y le corresponde a este valor X, entonces las vamos a hacer verticales. Vemos que aquí, aunque nosotros continuáramos la línea punteada hacia arriba o hacia abajo, solo va a tocar la gráfica en este punto. Entonces, este valor X va a tener una Y, solo una, nada más. Que de hecho, como les decía anteriormente, si sabemos la definición de funciones, sabemos que en funciones esto siempre va a pasar. La X solo puede tener vinculada una Y, porque si no la relación no sería una función. Para que una relación sea una función, todas las X tienen que estar relacionadas con solo una única Y. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta aquí sería ¿cuál es la imagen de menos 3? La imagen de menos 3 sería 4 con el Y que se está relacionando. Ahora marqué este punto acá, este punto acá, este punto acá. ¿Por qué? Primero que todo, notemos que esos puntos son donde la gráfica de la función, la que está en morado, toca a los ejes que están en verde. Ahora, bueno, los hice con un propósito. Muchas veces cuando les ponen este tipo de puntos que están tocando los ejes, se confunden. ¿Por qué? Porque solo ven un número. Por ejemplo, aquí solo vemos el menos 1. ¿Ok? Entonces dicen, ok, este menos 1 está en el eje Y, pero ¿cuál es el X? Entonces solo saben una coordenada y no saben cuál es la otra coordenada. Pero recordamos que aquí, donde se tocan los dos ejes, es lo que llamamos el origen. El origen es donde la coordenada Y es 0 y la coordenada X es 0. O sea que si hacemos un punto aquí donde los dos ejes se tocan, ese punto sería el punto 0,0. Entonces, ok, aquí tenemos la coordenada Y, menos 1. ¿Cuál es la coordenada X? Pues, si nosotros nos fijamos desde el punto nos vamos en línea recta verticalmente hacia el eje X, la coordenada que le corresponde ahí es el 0. ¿Ok? Entonces, este punto de acá tendría la coordenada 0 del X. Nuevamente, repito, recordemos que primero va la X, 0, y después va la Y, menos 1. Entonces, este punto acá es 0, menos 1. Entonces, de nuevo, puedo preguntar, ¿cuál es la imagen de 0? O sea, ¿cuál es la imagen? Estoy preguntando por una Y de 0 que le corresponde al 0 en la X. Entonces, la imagen de 0 es menos 1. Al revés, ¿cuál es la preimagen de menos 1? Entonces, la preimagen de menos 1
es 0. Veamos que cuando sacamos los puntos, indirectamente estamos sacando una preimagen y una imagen que se relacionan entre ellas. ¿Ok? Lo mismo con este punto y este punto. La única diferencia es que aquí los puntos están tocando el eje X. ¿Ok? Entonces este la toca en -2 y este la toca en 3. De nuevo, tenemos la coordenada X, pero no tenemos la coordenada Y explícitamente. Pero, nuevamente, aquí si nosotros nos viniéramos de este punto a tocar el eje Y, si nos venimos por aquí a tocar el eje Y, lo estaríamos tocando en la coordenada 0. Entonces, este punto que está acá es -2 en el X, que lo tenemos ahí escrito, -2, 0 en el Y. ¿Ok? Y este, igual manera, sería 3, lo tenemos ahí escrito, es primero la X, y 0 en la Y. ¿Ok? Entonces, para que notemos que si tenemos un punto que está tocando el eje X, va a ser el número donde toca ese eje X, 0. ¿Por qué? Porque el eje X está a la altura 0 en el eje Y. ¿Ok? Y de parecida manera, si tenemos un punto en el eje Y, va a ser primero 0, porque en el eje Y la coordenada en el X es 0, y coma el número Y donde está tocando ese punto. ¿Ok? De esa manera podemos ver esos otros puntos. Ahora, estos puntos además se llaman intersecciones con los ejes, porque intersecar algo es tocarlo. Entonces, por ejemplo, si yo preguntan en esta función f la intersección con el eje Y, ¿cuál es el punto de intersección con el eje Y? Sería este punto, 0, -1, donde yo estoy tocando, al eje Y. Si pregunto por las intersecciones en el eje X, aquí tenemos dos intersecciones en el eje X. Una es el punto -2,0 y el otro es el punto 3,0. ¿Ok? De igual manera, podríamos decir también que la intersección con el eje Y de esta función es Y igual a -1, o sea, donde Y es igual a -1. O las intersecciones en el eje X es X igual a -2 o X igual a 3, donde X es igual a -2, donde está el -2 en la X, o donde está el 3 en el eje X. ¿Ok? Entonces vean que así hemos visto cómo sacar puntos, cómo sacar preimágenes, cómo sacar imágenes, cuáles son las intersecciones con los ejes. ¿Ok? Y ahora, además, vamos a ver algo especial de la intersección con el eje X. Para esto, voy a hacer una aclaración, una nota muy rápido, que recordemos que las funciones nosotros le ponemos valores X, que serían los que están de primero en el par ordenado, y la función a nosotros nos da un resultado, que ese resultado son las Y's, o sea, los valores que vamos a tener en el eje Y. Lo que quiere decir que si yo en esta función f, la llamé la función f, por ejemplo, si en la función f evaluamos el número -3, ¿qué resultado nos va a dar esto? Cuando decimos f de -3. Al final de cuentas, lo que estamos preguntando, recordemos que lo que va aquí adentro es una x, lo que nosotros ponemos en este paréntesis es una x, y el resultado que nos va a dar es una y. Entonces, aquí simplemente estamos dando una x y en otras palabras estamos preguntando ¿a qué y está vinculada esa x? O sea, ¿cuál es la imagen de -3? Entonces ya sacamos los puntos, sabemos que f de -3, nos venimos aquí al -3, tocamos la gráfica, es 4. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver otra manera de sacar preimágenes e imágenes. ¿Ok? Para hacer otro ejemplo, f de 0 sería donde x es igual a 0, que sería el resultado -1. Ok, dicho eso, entonces vean que en una función nosotros ponemos un valor x y el resultado que nos da es un valor y. Ok, entonces hay algo aquí especial con este punto y este punto donde tocan el eje X, que es cuando decimos donde la función se hace 0.
En realidad nosotros cuando nos referimos a esto, lo que queremos que nos respondan es cuando la función da 0 como resultado. O sea, en otras palabras, f de kx nos da 0. O sea, ¿en qué valores x tenemos como resultado 0? ¿Con qué valores x la y nos da 0? Nuevamente, recordemos que el resultado es una y. Voy a ponerlo mejor en otro color para que no se confunda con el eje. Entonces, aquí lo que está de este lado es la y, ¿verdad? Aquí lo que va a ser el valor x. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿para qué valor x la función me da un 0? Un 0 que va a ser la imagen y que a su vez es una y. Yo repito esto para que se les quede claro en la mente, ¿verdad? Que los valores y son imágenes y además es el resultado que nos está dando la función. Entonces, ¿qué valor x yo puedo tomar para que el y sea 0 o para que el resultado sea 0? Pues notemos que con menos 2 en la x, si yo pongo x a esta función, le pongo menos 2, me va a dar 0. ¿Ok? Y también si le pongo 3, me va a dar 0. Entonces, vea que donde la función se hace 0 es donde interseca al eje x. ¿Por qué? Como lo dije anteriormente, porque el eje x en la altura, por decirlo así, en el eje y está en el valor 0. Entonces, todo punto que yo ponga en el eje x siempre va a tener como coordenada y 0. O por decirlo así, en otras palabras, va a tener como resultado, en el caso de que sea un punto de una función, el 0. Así que las intersecciones con los ejes con el eje x son los ceros de la función, donde la función se hace 0. Así que aquí nosotros tendríamos dos respuestas. Esto se cumple, la función da 0 para dos valores. Uno es este, entonces esto se cumple para x igual a menos 2 y también se cumple para x igual a 3, que sería tanto este punto como este punto, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí con este video. Repaso que vimos cómo sacar puntos, vimos que con los puntos podemos ver la preimagen, podemos ver la imagen. Además de eso, vimos intersecciones. ¿Qué son intersecciones? Ahora acabamos de ver que además de eso, la intersección con el eje x también es lo que llamamos el 0 de la función, o cuando la función se hace 0, los ceros de la función, que en este caso tiene 2 porque interseca el eje x en 2 puntos. Entonces, bueno, eso sería todo por este video. Pronto subiré otros más para seguir con otros temas sobre análisis de gráfica, como dominio, ámbito, dónde crece la función, dónde decrece la función, etcétera, etcétera, otras cosas que podemos ver con la gráfica de una función. Entonces, bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa me comentan. Muchas gracias a todos los que vieron. Les recuerdo que tengo una aplicación en la Play Store para Android. Ahí les va a quedar el link también, lo pueden descargar. Bueno, es comprada la aplicación, vale 1.500 colones, en dólares es aproximadamente $3. Y bueno, si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban al canal y que le den me gusta a la página de Facebook también. Y si les sirvió el video, me gusta el video también. Bueno, muchas gracias, hasta luego.